y a todas, muchas gracias por acompañarnos, quienes están aquí presentes en el Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral y quienes nos siguen a través de las redes, especialmente a quienes están por fuera incluso de Santa Fe y del país. Agradecerles porque esto es una actividad que hemos pensado en el marco del lanzamiento de la 17ª Jornada Internacional de Jóvenes Emprendedores que organiza la Universidad Nacional del Litoral. Conjuntamente coincide con los festejos del aniversario 104 de la Reforma Universitaria de Argentina, así que son dos grandes eventos que quisiéramos destacar como para enmarcar un poquito la charla que vamos a tener a continuación. Para quienes no conocen la Jornada Internacional de Jóvenes Emprendedores, ahora vamos a comentarles un poquito sobre la JIGE, a partir de ahora como para entender de qué se trata este espacio. Y en el marco de eso luego lo estaremos escuchando a Juan Denis, que nos va a acompañar a lo largo de esta jornada. Las jornadas de jóvenes emprendedores, internacionales de jóvenes emprendedores, son un evento que transcurre en el mundo y el ecosistema emprendedor a nivel latinoamericano y el Caribe, a nivel mundial y global, que intenta fomentar y motivar el desarrollo de esas capacidades del mundo emprendedor. En estas dos jornadas que se van a realizar este 2022, el 26 y 27 de octubre, los invitamos a participar con la presentación de ideas, de proyectos, en tres categorías diferentes. Pueden presentarse desde ideas proyectos de escuelas secundarias, quienes son menores de edad, poder estar acompañados con sus capacitadores y profesores, y quienes tengan ya una idea un poco más desarrollada, poder presentarse en una categoría como modelo de negocios. ¿Qué fomenta esto? Poder intercambiar el mundo emprendedor a nivel global, a nivel latinoamericano, en el país, vincularse, crecer en esas ideas. Este año lo que vamos a desarrollar es un concepto que tiene que ver justamente con referencia a lo que es la charla de hoy y al lanzamiento de hoy. Crear en equilibrio, innovar con impacto. Eso nos preguntamos este año en marco a tres ejes que debatimos, que por un lado es pensarnos en el estar virtual, en formato virtual y en el formato físico, y pensarlos en ese desafío como el día de hoy, en esta actividad híbrida, el ser y pensar cómo liderar las emociones para manejar esas ideas, para fomentar ese manejo de ideas y hacerlas crecer e incluso formar equipos. Y por el otro lado, hacer y pensar ese hacer desde qué impacto vamos a ocasionar a nivel global o a nivel en nuestro entorno. Pueden buscar toda esta información, tener toda esta información e inscribirse en nuestros medios, que es www.unl.edu.ar/emprendedores, y seguirnos en nuestras redes @vinculacionunl, que van a tener toda la información, toda la agenda que de aquí a las jornadas vamos a ir informando y comunicando todo lo que va a traer. Espero poder motivarlos y que participen, invitarlos a que se vinculen y a que aprovechen estas instancias para desarrollar sus ideas, sus proyectos y crecer en el mundo emprendedor. Bueno, la verdad que cuando empezamos a trabajar en el lema de la jornada de este año, empezaron a surgir propuestas sobre quién debía ser la persona, o al menos el perfil que fuese el que dispare esta convocatoria. Entonces, ahí empezamos a pensar en diferentes nombres, personajes del entorno, y surgió Juan Denis. Dijimos, bueno, a ver, empecemos a ver si realmente Juan tiene tiempo para nosotros. Él es un profesor de filosofía que ya tiene muchos años trabajando a través de las redes. Es youtuber, aunque dice que su hija le enseñó a usar la red, algo que yo también desconozco un poquito, pero empezamos a pensar y dijimos, bueno, a ver, ¿se animará Juan a sumarse a este desafío de indagar en dos temas quizás raros de pensar, que es la filosofía y el emprendedorismo? Y la verdad que él, con muy buena iniciativa, con muy buena predisposición, se sumó a la propuesta, empezó a preparar un poco su charla y hoy nos va a desgustar un poquito con sus palabras, y vamos a seguirlo a través de las redes también, que luego él va a dejar sus canales de contacto.
Así que voy a darle inicio y presentación a Juan. Juan es profesor de filosofía, es cantante profesional, estuvimos recién ahí conversando un poquito en la previa como para sumar algo más en su CV. Es de aquí, de la ciudad de Santa Fe, y ha estudiado filosofía en el Instituto Fray Francisco de Paula Castañeda. Fundó hace un tiempo Filosofía en Minutos, que es una academia virtual donde puede bajar ese contenido filosófico, algo que quizás para muchos está alejado del entendimiento, y me sumo a ese público, en palabras llanas, en un lenguaje coloquial que nos permita entender, y de alguna forma es un gran divulgador de la ciencia. Así que bueno, Juan, bienvenido, podés subir al escenario. Lo recibimos con un aplauso, por favor, mientras se va acomodando. Gracias, gracias. Bueno. Gracias. Gracias a vos. El público es tuyo. Acordate que te están siguiendo también, ya estás acostumbrado a la virtualidad, esto que nos dejó la pandemia, ¿no? El trabajo híbrido, pero nos están siguiendo desde muchos lados del mundo, así que después te voy a ir diciendo más o menos quiénes te están escuchando. Incluso desde Rusia, así que no sé, sí, me fijé la hora hoy temprano y eran las 9 de la noche, así que me imagino que, bueno, con un buen café seguramente te están ahí acompañando. Sí, no sabía que es de Rusia, qué honor. Bueno, gracias, gracias. Bienvenido. Por invitarme. Gracias por la presentación también. Bueno, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por haber venido. También a la gente que está viéndolo en vivo por internet, le damos la bienvenida. Y también a aquellos que van a verlo de modo asincrónico, también le damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de algo que realmente a mí quizás es la otra parte de mi vida que me apasiona, que es el tema del emprendedurismo, junto con la filosofía. Entonces, lo que traté de hacer fue preparar una doble reflexión que vaya hacia el lado del emprendedurismo, o emprendedorismo, como digan, como nos pongamos de acuerdo, y otra reflexión que vaya hacia el lado de la filosofía. Porque estamos advirtiendo que en el siglo XXI, y sobre todo después de la pandemia, empezó lo que se llama el emprendedor como modelo de ser humano a nivel global. Hay un pensador que yo siempre recomiendo, que se llama Byung-Chul Han, que escribió un bestseller de filosofía. Es muy difícil escribir un bestseller en filosofía, pero él lo escribió, que se llama La sociedad del cansancio. Y él dice que así como en el siglo XX el modelo de ser humano era el trabajador industrial, hoy en el siglo XXI el modelo de ser humano es el emprendedor exitoso. Es decir, el valor que tenía el siglo XX era el cumplimiento de reglas y el cumplimiento de determinados paradigmas, como él llama el paradigma de la negatividad. Es decir, el otro lo veo como un otro negativo. Es decir, yo me encierro en mi fábrica, trabajo 30 años en mi fábrica, no tengo mucho contacto con nadie, el fin de semana estoy con mi familia y se terminó mi vida. Ese era el modelo de los 60, de los 70, y era solamente para hombres, porque era muy difícil encontrar mujeres que trabajen en la industria. La mujer tenía que trabajar en la casa, en ese paradigma. Y a ese paradigma Han lo bautiza el paradigma de la negatividad. Pero hoy cambiamos frontalmente de paradigma. Hoy estamos en un paradigma de la positividad. Así como nuestros abuelos o nuestros padres nos decían, cuando vos querías un helado en la Costanera, no hay. Hoy el paradigma cambió. Hoy es, tengo que hacer lo imposible para comprarle ese helado. Básicamente es eso. Es decir, nuestros padres tenían el no instalado como parte de la vida. Hoy tenemos instalado el sí se puede. Cada vez que una persona quiere proponerse algo, es muy probable que encuentre, o en sus redes o en su círculo íntimo, gente que le diga, si te lo propones, lo vas a lograr porque sí se puede. Cambiamos de un paradigma de negatividad a un paradigma de positividad. Entonces, vamos a tratar de pensar cuál es el equilibrio que tiene que tomar este emprendedor, porque si tiene un exceso de positividad, termina en unos problemas que tiene el mundo entero, no solamente Santa Fe. Depresión, sensación de angustia, sensación de fracaso, enfermedades que tienen que ver con estar nervioso por la noche. Es decir, es tanto el paradigma que nos estamos imponiendo de sí se puede,
que no nos dimos cuenta que nos fuimos a otro extremo. Y eso es lo que desarrollaremos ahora. Si puede ser, podríamos pasar la primera de las diapositivas. Así ya vamos ingresando en los temas. Bien, acá hoy me fui por la mañana y me compré uno de estos para ejemplificar, pero se ve muy bien, ¿no? Es decir, se ve un café con ese cartón que evita que el calor del café pase, ¿no? Y ahí está el nombre del inventor, Shai Sorensen, que creó lo que genéricamente se llama Java Jacket, o sea, este coso de cartón para que vos no te queme el café. Vieron que el cosito de la pizza tampoco sabemos cómo se llama, o sea, no sabemos cómo, le decimos cosito de la pizza, ¿no? Nadie le dice trípode. Y con respecto al café, el cartón del café o el coso del café. Él inventó esto que yo estoy teniendo en la mano para que no me queme el café. Y como toda historia de emprendedores, vieron que toda historia de emprendedores está siempre teñida de garage, de padres, de esfuerzos muy tremendos, ¿no? De empecé de 000. Hay toda una idea de eso. Dice la anécdota, que podemos creerla o no, pero como anécdota está buena, que un día entró a una cafetería y como estaba muy apurado por llevar la hija a la escuela, manotea el café con mucho apuro para meterse en el auto y al estar tan caliente no le quedó otra más que soltar y manchó el guardapolvo de la nena, se manchó él mismo, o sea, manchó todo. Entonces, dice que en base a esa experiencia muy hollywoodense, ¿no? Empezó a pensar qué hacer. Es muy interesante porque lo primero que pensó es un filtro interno del café. O sea, lo primero que pensó es destapar la tapa interna y hacerle como un filtro para que no pase desde adentro el café. Pero no se lo compraba a nadie porque era muy caro. Es decir, que cada taza tenga adentro una protección interna. Nadie se lo compraba. Hasta que un día se le ocurrió, lisa y llanamente, usar este cartón aislante. Y esta persona empezó a vender estos cartones a millones de personas. En el primer año facturó $8 millones. Claro, porque esto se compra de a millones, porque todo el mundo toma café. Entonces ahí tenemos un criterio básico de lo que ustedes seguramente entienden que es el emprendedurismo. El emprendedor es una persona que no se conforma con la realidad y quiere introducir un mínimo cambio. Y ese mínimo cambio tiene que ayudar a las demás personas y si tiene alta demanda, tenés posibilidades de ganar dinero. Eso es básicamente un emprendedor. Por eso es tan difícil ganar dinero con la filosofía, porque no tiene alta demanda. Es decir, si hay poca gente interesada en la filosofía, la demanda es baja. Si hay mucha gente que quiere verlo a Messi en la final del Mundial, las entradas van a salir carísimas. Lo mismo pasó con este invento de este señor. Es baratísimo, pero millones de personas lo quisieron. Pero más allá de lo anecdotario, me gustaría que nos quedemos con el concepto. Ustedes que son emprendedores, son personas que no se conforman, no les cierra la realidad y quieren introducir un cambio. Y ese cambio puede ser chiquito, puede ser un cartoncito nada más. Pero ese cambio, si tiene mucha demanda, puede ser aquello de lo cual vivas. Ahora, también es verdad que en la escuela, a nosotros en la escuela primaria, no nos han enseñado estos criterios mínimos, sino que nos han dicho, más bien, o sea, la disciplina escolar es una disciplina muy parecida a la de una fábrica, ¿no? Timbres, el preceptor como capataz, ¿no? Horarios estrictos, coinciden los horarios de la escuela del chico a las 7:30 de la mañana con el frío que hace ahora, porque el chico está yendo a la escuela porque el padre tiene que ir a trabajar y la madre también. Entonces tenés un paradigma ahí de trabajo escolar que no tiene nada que ver con esto que estamos planteando ahora nosotros, que es el paradigma del siglo XXI, el emprendedor como modelo. Es más, estaba escuchando la conferencia de un español que hablaba de este tema y decía algo bastante conmovedor, ¿no? O sea, por lo menos te interpelaba. Decía, así como en el siglo XX conseguir un trabajo seguro era el sueño de las clases medias, hoy la marca personal es el sueño, debería ser el sueño de la clase media. Es decir, proporcionalmente hoy, si una persona tiene, lamentablemente, un título y no hace a la vez una marca personal, va a estar en desventaja con respecto a aquel que hizo una marca personal, a no ser que su trabajo tenga mucha demanda. Y esto es lo que está pasando con ustedes que son emprendedores. Y en esa escuela no nos enseñaron que la forma de poder conseguir dinero en esta sociedad tan egoísta es o solucionándole un problema a la gente o divirtiéndola. Repito, nadie te va a dar dinero por tu cara.
Nadie te va a dar dinero porque te esforzaste mucho. El dinero te lo va a dar la gente o porque le solucionaste un problema o porque lo divertiste. Entonces, en esta sociedad donde tenemos ese repliegue tan egocéntrico de yo te voy a pagar siempre y cuando me des el agua mineral que estoy buscando, que está bien, no lo estoy criticando, digo que así se mueve la cosa, nos obliga a preguntarnos si quizás no tenemos que tomar el riesgo de ser emprendedores como una forma también de solucionar un problema en la sociedad. Al final, si quieren, fuera de conferencia, les explico la experiencia personal, donde yo pensé exactamente eso. Quizás había hecho el cálculo que 7.500 personas era lo que me iba a ver en toda mi vida como profesor, o sea, a través de alumnos, 30 alumnos en cada aula, y dije, en toda mi carrera hasta que me jubile van a verme 7.500 alumnos. Eso es lo que saqué la cuenta. Y cuando subí un video a YouTube, en una semana tuvo 30.000 personas que lo vieron. Entonces ahí me di cuenta que había otro mundo también, pero eso lo veremos al final. Pasamos la otra, después del caso del café. Fíjense que acá hay una frase que es quizás la frase más linda de la historia de la filosofía, y es de Jean-Paul Sartre. Es una frase existencial. Somos lo que hacemos con lo que ya han hecho de nosotros. De vos hicieron esta persona, de vos hicieron esto, te lastimaron de este modo, te llevaron a este lado, te hicieron bien, te dieron esta educación, no te dieron esta educación. Pero ¿qué sos? La decisión final que tomás con el pasado que tenías. Y el emprendedor es consciente de esto. Hasta acá yo tuve una tradición así, de familiares que, por ejemplo, trabajaban X cosa. Pero yo soy lo que hago cambiando la realidad con lo que ya han hecho de mí. Por eso a mí me gusta tanto aquellos que se dedican a cualquier emprendimiento, así sea vender pasta frola, así sea vender, no sé, me estoy pensando en cosas dulces por la tarde, pero me alegra mucho realmente, porque significa que me está solucionando un problema, sobre todo el domingo a la tarde cuando me antojo de algo y está todo cerrado. Incluso puede subir el precio. ¿Por qué? Porque me está resolviendo un problema, me trae a mi casa una pasta frola. Bien, seguimos avanzando con la número 4 de las diapositivas. Y ahí vemos que lamentablemente esta idea tan hermosa que tiene Sartre de la libertad, o sea, hacer yo algo original con lo que ya hicieron de mí, se transformó en exceso de consumismo. La gente está convencida que si come muchas hamburguesas es libre. La gente, yo también estoy convencido, muchas veces uno está convencido que si tiene mucha ropa es libre. Muchas personas creen que andando dentro de un shopping son libres. Es más, recién hubo un debate muy interesante, que es que dijimos, Juan, camina libre por acá, me dijo alguien, ¿no? Y uno dice, claro, libre, pero dentro de los marcos que tiene el escenario. Lo mismo ocurre en esta sociedad. ¿Y por qué lo mismo ocurre en esta sociedad? Porque estamos convencidos de que ser libre es tener dinero para salir el fin de semana. O sea, asociamos libertad con consumo, asociamos libertad con tener dinero. Y acá tenemos una definición sartreana, que si ustedes ven mi Instagram de recién, yo lo dije y no quise ni mirar los comentarios porque había un montón de gente que se había enganchado en el debate y dije, después lo miro. Pero para mí la libertad, como dice Sartre, es tener la capacidad de decir que no. Definición de libertad. Cuando tengas que explicar a una persona que te pregunte si sos libre, medí la cantidad de no que podés decir en tu vida. Si tenés mucha capacidad de decir que no, sos más libre. Ahora, si tenés muchos sí en tu vida que no podés pasar a no, tenés menos libertad. Para el existencialismo, la libertad es la capacidad de negar, de decir yo a esa entrevista no voy, por ejemplo. O yo en ese trabajo no voy a estar por más que me guste lo que me paguen. ¿Por qué tenés libertad? Porque vos en ese momento estás diciendo que no. Si tenés la posibilidad de decir que sí y que no, a la vez sos libre, dice Sartre. Ahora, si estás obligado a decir que sí porque otra no te queda, no tenés plena libertad. Y es lo que le pasa al 90% de la población mundial. Gente que tiene que trabajar de lo que no le gusta porque otra no le queda para poder conseguir lo básico para poder sobrevivir. Y dentro del criterio que les dije recién, resolverle un problema a alguien a cambio de una remuneración. Vamos a avanzar con la 5. Fíjense, no, la 5 es la misma que la 4, la 6, por favor. Hice dos iguales. Acá está. Bueno, ante el libertad poder decir no, les traje 3 ejemplos. Uno es la famosa hamburguesa. Confieso que me encantan las hamburguesas, no es moralina lo que hago.
O sea, me encantan las hamburguesas, quizás no me encantan las de la marca que ustedes están pensando, pero sí me gustan las hamburguesas. Y probablemente a ustedes también les gusten. Es decir, el consumismo lo consideramos libertad. También consideramos libertad lo otro que está al lado, que es la diversión. Y cuanto más excesiva sea la diversión, más libre nos sentimos. Hay un disco de la Bersuit Vergarabat que se llama Libertinaje, que es del año 1998. Ya verán que soy lo suficientemente viejo como para haber comprado discos originales. Que recuerdo que cuando compré el disco original, abrí el librito, esas cosas hacíamos antes, ¿no? Los centennials no entienden que uno esperaba, abría el librito y leía la letra y decía, ¡ah, qué lindo! Y estudiaba la letra y escuchaba el disco entero, ¿no? Y adentro decía una frase muy fuerte en el disco original. Decía, la libertad es hacer lo que uno quiera, pero solo en el libertinaje adquiere perfección. Extraordinario. Me encantó. No estoy de acuerdo, pero me encantó. Es decir, yo tengo un concepto sartreano de libertad, no de la Bersuit, pero me encantó esa definición. Lo que ellos están diciendo es que en una fiesta, cuando vos te excedes, por ejemplo, con mucho alcohol y empezás a correr por todos lados, ahí alcanzás la máxima expresión. Pero como yo vengo formado de la filosofía griega, los griegos le tenían mucho miedo a eso. Le llamaban la ibris. ¿Y qué es la ibris? Es el lugar que no tenés que cruzar porque es un terreno de dioses. Entonces, si vos seguís con mucho libertinaje, te vas a meter en el terreno de Zeus y chau, hasta podés morir. Por eso tenían una sabiduría los griegos del límite. En cambio, esta definición que vi de la Bersuit en ese disco original, habla de que el esplendor de la libertad está en el libertinaje. ¿Sí? Estaría bueno que tomen postura, ¿no? Que cada uno diga, mirá, yo estoy más de acuerdo con Sartre, libertad es decir no, o decir, yo estoy de acuerdo con la Bersuit, el libertinaje es el esplendor de la verdad, o de la libertad, perdón, o por qué no, tener una visión más predeterminista como los estoicos. No somos libres, no somos libres en absoluto. Estamos dentro de una moira y un destino que nos condena a su arbitrio. Y ustedes dirán, no, yo no pienso el destino, no pienso nada, no sé, ¿eh? Porque seguramente cuando te enamoraste o te enamores, vas a decir, yo siento que nosotros nos conocemos de toda la vida. ¿Por qué? Porque estás predeterminando eso que para Sartre fue pura casualidad. Es decir, si vos crees, lo digo con todo cariño, pero si vos crees que tu pareja estaba predestinada a estar con vos, en filosofía se llama esencialismo eso. En cambio, si vos crees que tu pareja está con vos por pura casualidad, sos existencialista. Porque significa que en las infinitas posibilidades que tuviste, justo apareció esta persona. Pero si te ibas de viaje a Italia, aparecía otra persona. Eso es un poco la idea existencialista de la verdad, de la libertad, que es lo que estamos tratando de analizar. Una más. Vamos a las 7, si puede ser. Acá lo que traje yo es ya aplicaciones prácticas. Después de haber tratado de angustiarnos con conceptos de libertad y darnos cuenta de que casi no somos libres, empezar a tener aplicaciones prácticas y concretas de cómo hacer para ser emprendedores y filosóficamente tener algún tipo de esperanza de poder no morir en el intento, en el emprendedurismo. Primer concepto, esto está todo basado en un libro, insisto, en La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Se los recomiendo, quiero ser honesto intelectualmente con eso, pero en realidad lo que hice fue extraer yo arbitrariamente los criterios, ¿sí? No tiene una cierta coherencia como en el libro. Primera clave para entender cómo vivimos. Sentimos culpa del no poder, porque la sociedad es una sociedad del sí puedo. Entonces, como todos pueden, como todos salieron a bailar, yo me siento mal, porque no pude. Entonces vos tenés dos opciones. O salieron todos a bailar y vos decís, no puedo, no me da el presupuesto, o trabajás 4 horas de más para poder pagar ese gusto. Y ahí empieza lo que Han llama la autoexplotación. Es tan fuerte el paradigma del sí puedo que terminás trabajando más horas y terminás con eso comprado, pero cansado. Vivimos en una sociedad de gente que se duerme. Vivimos en una sociedad de cansados, del cansancio. ¿Y por qué pasa eso? Porque antes nosotros decíamos, bueno, trabajo 8 horas y más o menos me manejo con este ingreso. Obviamente que es muy difícil hablar de esto en Argentina porque hay veces que los ingresos no alcanzan. Soy consciente de esto y soy consciente que el filósofo lo hace desde Alemania, ¿no? Que es otra cultura. Pero supongamos que vos ganaras lo suficiente como para poder comer todo el mes y tener una vida digna. Pero como querés comprarte una ropa que no podés con tu poder adquisitivo, trabajás de más, el emprendedurismo, la autoayuda, el espíritu positivo de la época dice, dale, tenés que darte el gusto.
Pero dice Han, el problema es que la persona empieza a cansarse y empieza un proceso de autoexplotación. Y dice algo muy importante, y es aquella dialéctica marxista del amo y el esclavo se disuelve. ¿Por qué se disuelve? Porque ahora el mismo trabajador se autoexplota, ya es él su propio jefe. Entonces sigamos con la otra diapositiva para ver cómo podemos ir encontrando una armonía en esto. Existe un culto del hacer y del poder hacer y del deber poder. Fíjense que ahí es donde los de filosofía nos ponemos medio complicaditos. Pero fíjense el dibujo, para que sea quizás un poco más claro. Dice, you can't, que en inglés significa tú no puedes, y le recortás la T para transformarlo en sí se puede, tú puedes. Entonces, dice Han, vivimos en un debo poder. ¿Les parece confuso? Lo repito y lo explico. Supongamos que mi hija quiera tomar un helado por fin de semana y francamente yo no podría comprarlo. Tengo dos opciones. O le digo, hija, no tengo el dinero. Una opción. Nuestros padres y los abuelos en los 80 lo hacían con una firmeza impresionante, ¿no? O sea, uno salía al parque de Garay, no hay plata, listo, ya está. Vayan a correr. Tenían una claridad conceptual impresionante nuestros abuelos, ¿no? Quiero una manzana caramelada. No, vaya. Era así. Ahora, en este paradigma del sí se puede, quizás yo me planteo, yo debo poder comprar la manzana caramelada. Entonces el poder se transforma en un deber poder. Yo tengo que encontrarle la vuelta para poder lograrlo. Hay un divulgador muy famoso de estos libros para hacerse rico, que no voy a decir nada despectivo de él, voy a decir justo que apoya esta idea, se llama Robert Kiyosaki, lo deben conocer, escribió muchos libros, que el más conocido es Padre Rico, Padre Pobre. Él dice algo que iría ensamblado con lo que nos dice Han de esta sociedad. Él dice, las personas no tienen que preguntarse si tienen plata para comprar algo o no, tienen que preguntarse cómo van a hacer para poder comprar eso. ¿Ven la diferencia? Es decir, no tengo que decirme yo. A mí, por ejemplo, me gustan mucho unos autos importados, no voy a decir la marca, pero hay una marca de autos que me gusta mucho. Yo no tengo que pensar para este paradigma tan positivista de positividad, yo no tengo que pensar que ese auto nunca lo voy a tener. Yo tengo que pensar que lo voy a lograr. Lo que tengo que hacer ahora es trazar un camino para poder comprarlo. Y ese camino, dice este filósofo, se llama autoexplotación. Porque llega un día en el cual estoy tirado en la cama y digo, no doy más. Y entro en un circuito en el cual no puedo decir nunca que no. Por eso la propuesta final, ¿cuál va a ser? Recuperar, como dijimos, la libertad, el no. Seguimos. 9. Fíjense que otra clave para entender es que se instaló la idea de que la autoayuda o la motivación y la positividad es lo único que se precisa para lograr objetivos del emprendedor. Ustedes dirán, no, Juan, pero uno tiene que tener disciplina, tiene que tener hábitos. Sí, pero la verdad, yo cuando el algoritmo me recomienda ciertas cuentas digamos, emprendedores o qué sé yo, de negocios y demás, no son tan enfáticos en valores como la responsabilidad, el esfuerzo, el llevarte la pared, la cabeza contra la pared, sino que son enfáticos más bien en si lo sueñas lo lograrás, como lo logró, por ejemplo, el de la película esta, En busca de la felicidad, no sé si la conocen, ¿no? Es decir, una foto de Will Smith haciendo ese personaje y todo lo podrás lograr. O sea, no hay un camino trazado, hay simplemente una motivación. Estamos convencidos de que la motivación es lo único que necesitamos. Y esto, si hay psicólogos en la sala, seguramente me darán la razón. Los seres humanos necesitamos motivación. A mí me motiva venir a hablarles de filosofía, pero también necesito disciplina. Porque hoy a la mañana hacía frío y yo me tuve que levantar a repasar la conferencia. Es decir, no solamente tengo ganas de venir, sino que me tuve que levantar a las 6 de la mañana con disciplina para repasar la conferencia. Es decir, no es solamente un camino del poder ser, del que sí lo vamos a lograr, sino un camino muy oscuro que, como vivimos en un paradigma de la positividad, nadie lo quiere ver. Como vivimos en un paradigma de la positividad, nadie lo quiere ver. Avanzamos una más. Fíjense, el emprendedor, fíjense qué detalle, ¿no? Deja de ser externa y se autodisciplina. Fíjense que esto, bueno, un poco ya se lo había dicho, pero les voy a poner el ejemplo de la gimnasia, que yo ya lo he mencionado en otras charlas, disculpen si alguno ya lo vio en otra charla, pero el ejemplo de los gimnasios a mí me parece que es fundamental para entender cómo funciona la sociedad hoy. Los filósofos griegos se dedicaban a hacer gimnasia para poder filosofar. O sea, la filosofía nace tomando vino entre amigos y también nace en gimnasios. Porque la palabra griega gimnos significa
desnudo. O sea, los griegos eran un montón de hombres desnudos que hacían distintas actividades. Entonces, en el gimnasio iban los desnudos y hacían lanzamiento de jabalina, corrían 100 metros, hacían todo lo que hoy conocemos como el atletismo, lo hacían. Pero el objetivo era liberar un poco la mente para poder filosofar. O sea, la intención era estar lúcido para poder pensar. En los 90, como yo soy bastante, insisto, bastante grande ya, a mí se me ocurrió ir a un gimnasio y yo recuerdo que me dieron una rutina de 2 horas y yo me sentaba y miraba al espejo, era como, no existían los celulares, o te miraba al espejo o nada, ¿no? Y mi vida era 3 de 12, 3 de 12, 3 de 12, ¿no? Y me sentaba de vuelta y miraba la nada, y miraba la nada. Y alguien te charlaba, por ahí a veces no te charlaba nadie. Es decir, en los 90, el vínculo con la gimnasia que teníamos era un vínculo de tratar de tener estéticamente un buen cuerpo. Pero hoy, dice Han, la gimnasia es cómplice del paradigma de positividad. Entonces, ya algo tan maravilloso como la gimnasia que le hace tan bien al emprendedor, terminan siendo rutinas a veces militares. O díganme que no es así. Es decir, los criterios de disciplina que tiene la sociedad Foucaultiana, o sea, la sociedad del siglo XX, se trasladaron al gimnasio. Y el obrero se autoexplota. Y está en el gimnasio, y no sé si vieron alguna vez, no sé si en Santa Fe hay, pero en Buenos Aires hay muchos espejos, así, ¿no? Donde como vidrios transparentes, con bicicletas fijas. Y la gente avanza. Entonces vos venís con el auto y mirás algo muy largo y gente que está avanzando, pero no va hacia ningún lado. Es decir, el ejercicio empieza a ser parte de este paradigma de producir. Por eso, me parece a mí que incluso deberíamos repensar desde el emprendedurismo o emprendedorismo, deberíamos repensar qué vínculo tenemos también con nuestro cuerpo, porque si somos un cuerpo, no podemos concentrarnos solamente en el hacer, sino en lo que somos, que es lo que diremos al final. Avanzamos un poquito más. Otra clave para entender cómo vivimos, nos movemos en este tridente. Fíjense cómo nos movemos. Primero, todo el día apurado. Es una virtud no tener tiempo. Le decís a alguien, che, ¿vamos a comer algo el jueves? No tengo tiempo. Le decís a otra persona, ¿por qué no nos juntamos los compañeros de secundario? No, yo podría, pero no tengo tiempo. No doy más. Y siempre me pregunté, ¿por qué mi abuelo, que trabajaba en un tranvía en la década del 60, mi abuelo fue un hijo de aborigen que trabajó como hachero en la última parte de la forestal y se vino de Reconquista a Santa Fe y empezó a trabajar como inspector de tranvías? ¿Por qué él tenía 2 horas para mirar la nada en un bar? Y yo, si me siento en un bar, empiezo a mirar el celular, empiezo a mirar para acá, ¿a dónde voy? Empiezo con la agenda, marco para allá. ¿Por qué él tiene tiempo y yo no? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? Que yo, si me siento 2 horas en un bar, me siento un holgazán. Si no estoy más de 15 minutos, me siento un holgazán. Que incluso hay personas que se dedican al coaching del manejo del tiempo. En serio, porque el tiempo ya no es esa intuición filosófica de los primeros filósofos, sino medido. Segundos, centésimas, 15 minutos. Te voy a dar una entrevista de media hora nada más. Ese paradigma es el que estamos viviendo ahora, el del apuro. Y después, junto con el apuro, también vivimos en la exposición permanente, la transparencia pura. O sea, sabemos que nuestro emprendimiento se va a vender en la medida que esté lo más expuesto posible en las redes. Incluso las redes han revolucionado esto de los emprendedores y a mí me parece la parte más hermosa que tienen las redes sociales. Y es básicamente esto. Cuando yo recién me recibí de profesor de filosofía en el año 2007, me escuchaban las reflexiones filosóficas, quien en esa época era mi novia y ahora es mi esposa, mi viejo porque otra no le quedaba y mi mamá, pero tampoco, o sea, caminaba por ahí para no escuchar. Me escuchaban 3 personas. ¿Y qué ocurría? Que mi entorno no estaba interesado en la filosofía. O sea, si lo vemos desde los emprendedores, mi entorno no quería comprar mi producto. Ahora, a través de internet me di cuenta, sobre todo en 2017, que en México hay una persona que está interesada en escuchar lo que yo estoy explicando, pero que geográficamente no pudo vivir cerca mío para que yo lo atormente. Y entonces ahí viene la frase maravillosa de mi hija, ¿por qué no te haces un canal de YouTube así no nos hablamos más de este tema? Extraordinario.
Y le digo, dale, ¿y cómo sería? Y armate un canal de YouTube y habla. Y acordate que va a aparecer uno de México, y contales a ellos. Y viste que a nosotros nos gusta mucho esto. Me encantó, me encantó. Es decir, ahí cambió el paradigma, porque estamos en una sociedad de transparencia, como ven ahí, ¿no? Es decir, mostramos todo. Incluso yo en este momento acabo de decir, con una historia, que estoy acá. No tiene realidad la porción de torta hasta que no le sacaste la foto y la pones en la historia. No está dotada de realidad. ¿Sí? Solo existe en la medida que esté ahí. Solo existe en la medida que esté ahí. Y por último, el cansancio. Entonces, no tengo tiempo, adicción al celular, que la tenemos todos, yo el primero, y por último, no tengo tiempo. ¿Cómo hacemos para ser emprendedores en este contexto? Es la respuesta que voy a tratar de dar ahora. 12, por favor, si son tan amables. Casi me caigo. Tratar de igualar 3 conceptos filosóficos y armonizar 3 conceptos filosóficos. Si no armonizamos 3 conceptos filosóficos, vamos a entrar en un cansancio o en una depresión. O en la sensación de frustración. La depresión es algo más complejo y no quisiera... Pues sé que los psicólogos dicen que no es lo mismo frustración que depresión. Perdón por eso. Es decir, ser significa que vos te preguntes a vos mismo realmente quién sos. ¿Y qué significa preguntarse a uno realmente quién es? Básicamente, dividir en 4 la pregunta. Decir, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es aquello por lo cual me van a pagar? ¿Qué es lo que el mundo necesita de mí? Y me falta una más. ¿Y qué es aquello, ¿y qué es aquello que me está haciendo ingresar dinero? En el caso de Paul McCartney o Messi, las 4 cosas coinciden. El mundo espera de Messi que juegue al fútbol. El mundo está dispuesto a pagarle a Messi. Messi es lo que mejor hace jugar al fútbol, creería. Y también Messi es verdad que, vamos a reconocerlo, se gana la vida con eso y se la gana muy bien. O sea, gana muchos millones con eso. Pero no todos tenemos esa posibilidad. Entonces, cuando vos te preguntás quién sos, tenés que dividirte en 4 partes. Tenés que decir, a ver, yo soy una persona que ama hacer esta artesanía, pero ¿está dispuesto al mundo o sea, ¿le estoy solucionando el problema a alguien? Quizás el mejor camino sea preguntar qué es lo que está la gente buscando, abastecer y solucionar ese problema para después tener tiempo de hacer lo que a uno realmente le apasiona. O sea, un camino a la inversa. Siempre cuando hablaba esto en el secundario, yo ya he renunciado al colegio secundario, pero yo le decía en 4º, 5º año a los chicos, a ver, seguramente le habrán dicho, haz lo que te gusta, vivir lo que te gusta. A ver, es verdad, uno tiene que hacer lo que le gusta. Pero también es verdad que muchas veces a uno le gustan cosas que no te van a pagar por eso. Entonces, lo ideal sería buscar algo que tiene alta demanda y después ir transformando de a poco eso en algo que te gusta. Porque también debe ser terrible hacer algo que no te gusta para simplemente conseguir dinero y no sentirte pleno. O sea, las 2 cosas tienen que convivir. Las 2 cosas tienen que convivir. Entonces, el hacer de tu vida tiene que estar relacionado con lo que sos. Y consecuentemente, después de mucho esfuerzo, de mucho tiempo y de mucha suerte también, como decía Aristóteles, es probable que aquel que desarrolle el buen ser, aquel que desarrolle el buen hacer, termine logrando el buen tener. ¿Cuál es el problema de sacarse la lotería de un día para el otro? ¿Alguno lo puede ver acá? ¿Cuál sería el problema? Que de repente tengo el tener. Es como que de un día para otro te levantaste y tenés mucho tener. Pero nadie te preguntó cuando vos vas a cobrar si vos eras y hacías. Acá podemos responder quizás por qué muchos deportistas o famosos han quebrado después de 5 años. Porque de repente se encuentran con el tener. Pero para tener también hay que ser y hacer. Si yo simplemente tengo, pero no desarrollo el ser y el hacer, es probable que también entre en una trampa. Avanzamos una más. Y acá está el peligro enfermante de ustedes que probablemente la mayoría son de emprendedores. Disculpe que voy a tomar agua. Pero esto es probablemente aquello en lo cual todos nosotros, me incluyo primero en la lista, y ustedes también. Acá está la adicción más grande del año 2022 y por qué no del 2023. El multitasking. ¿Qué es el multitasking? ¿Alguien sabe qué es el multitasking? Digo, pregunto, total.
O sea, hacer muchas tareas juntas. Pongamos un ejemplo, ¿no? Estoy con la notebook en mi casa, tengo música, estoy con varios chats abiertos, o sea, el chat de Instagram abierto, estoy hablando con 3 personas acá, 3 personas allá. Estoy pendiente de que va a venir la aplicación esta para vender cosas, a traerme cosas. Estoy con la cabeza puesta también en que tengo problemas personales porque, no sé, no estoy pasándola bien con mi pareja, por decir así. O sea, no estoy concentrado en foco, tengo 10 cosas en la cabeza. Y dice Byung-Chul Han, la enfermedad de este tiempo es el multitasking. El emprendedor está sentado arriba de la silla y en su mesa y tiene un montón de cosas. Y él dice, no está ni bien ni mal. O sea, no estoy haciendo análisis moral, aclaro. No está ni bien ni mal. Ahora, el ser humano evolucionó por enfocarse y abandonar el multitasking. Es decir, dice Han, las culturas primitivas desarrollaban el multitasking para poder controlar alrededor que no vengan animales a comerlos. Entonces podían pensar varias cosas a la vez. Pero a medida que el ser humano entró en la civilización, ya está. Empezó la concentración. Por eso cuando uno lee los libros de Platón, por ejemplo, dice, vamos a preguntarle a ese, no, Platón no, lo dice, por ejemplo, qué sé yo, a un amigo de Sócrates, Fidias, por ejemplo. Dice, vamos a preguntarle a ese herrero que nos cuente cuando Sócrates habló con tal. Y el herrero le cuenta todo lo que dijeron. Por el desarrollo de la memoria que se tenía, porque la gente evolucionó hacia enfocar. Es más, algunos piensan que el que aprenda a enfocar y no se... o sea, la persona que hoy aprende a enfocar tiene una ventaja tremenda. Si estás en 100 cosas a la vez, estás en desventaja, porque todo el mundo está en 100 cosas a la vez. Pero el que aprende a enfocar, o sea, apagar todos los celulares y estar en una cuestión, o aprender el celular y estar solamente en una cosa, esa persona tiene una ventaja competitiva hoy. ¿Por qué? Porque es impresionante, pero estamos todos en multitasking, que es la enfermedad del siglo XXI. Hacer 1000 cosas. Y ahí tiene la respuesta de por qué mi abuelo tenía tiempo. Porque no hacía multitasking. Porque miraba la nada. Una más, y ya vamos ingresando a la parte final. Esto me parece a mí que debería llamarnos a algún tipo de pensamiento y reflexión. No estoy, o sea, puse Netflix como una especie de símbolo de la diversión, pero cuando pongo Netflix pongo lo que ustedes quieran. Pongan Disney Channel, lo que quieran. Nos movemos en la lógica de la diversión obligada y el correr de un lado para el otro. Es decir, vamos todos hacia el éxito y vamos todos hacia la diversión. ¿Se entiende la dualidad en la que vivimos? Entonces, el multitasking nos lleva hacia el éxito, pero también nos lleva a poner una serie mientras estamos trabajando. Entonces, vos estás ahí en la computadora y ya tenías 4 chats abiertos. Ya tenías el perro que ladraba. Ya tenías una preocupación que tiene que ver, pero también pones una serie de fondo como para que esté. ¿No? No sé si escucharon alguna vez esa frase. Déjala para que esté. Agregamos algo más al multitasking. El filósofo José Pablo Feynman decía, nos van a divertir hasta hartarnos. Nos van a divertir hasta cansarnos. Porque la diversión es la otra cara de la moneda de autoexplotarte para conseguir el dinero. Entonces, si hay un mercado que será muy millonario, y ya lo es el de divertir a la gente. Y hay un mercado más que se está poniendo cada vez más importante y que es el que probablemente dentro de 10 años uno de los 50 millonarios del mundo esté ahí, ¿no? en este trabajo, que es el de la motivación. La motivación. La motivación. ¿Por qué? Porque la persona llega reventada a su casa. Es decir, después de autoexplotar, después de trabajar, después de ponerte paradigmas, después del multitasking, después de que tuviste problemas con tu jefe, tuviste problemas con tu familia, un montón de cosas. Después del estrés, llegas a tu casa, te sentás y estás cansada o cansado. Entonces, ahí es donde viene el mercado de la diversión. Y ahí es donde dice este libro que me encanta, nos atragantamos de series los domingos. ¿No les pasa? No, nunca les pasó. ¿Nunca vieron una serie completa un domingo? ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? Yo a Merlí la vi completa un domingo. Sí, sí. La vi con mi esposa. Estábamos de vacaciones y me acuerdo que la arrancamos y la vimos en 24 horas. O sea, tenía más capítulos, pero es como que fuimos tratando de que el fin de semana se termine con la serie. Y Han estudia esto y dice, ¿por qué pasa eso? Porque incluimos la disciplina también en la diversión. El cumplimiento también en la diversión. Tengo que terminar la serie.
Pero bueno, pará, terminar la semana. No, tengo que terminarla. No puedo no decir mañana en el trabajo que yo terminé de verla. Tengo que terminarla. Te impones a vos mismo que tenés que terminarla. Y esa es la otra cara de del poco tiempo que tenés y del cansancio. Porque hasta las 4 de la mañana te quedaste viendo una serie y al otro día no rendís. Y vos decís, pero ¿por qué me quedé hasta las 4 de la mañana? Porque está creado eso de modo perfecto para cautivarte. Hay gente que trabaja en eso, para que vos sigas viéndola hasta el final. Por eso, consejo de mirador de series, miren sábado o domingo si descansan esos días. ¿Sí? No empiecen. Es una trampa empezar a las 8 a las 11 de la noche de un martes. Es una trampa. Porque al otro día. Bueno, vamos a ir directamente ya a la última, si puede ser, como para ir a la penúltima, porque la última son mis redes. Un poquito más. Y ya con esto, esta es la 16. Acá, con esta ya cierro. Con esta cierro. Aquellas personas que me dijeron que venga a dar la charla me hablaron de equilibrio. Y yo les dije que íbamos a terminar reflexionando sobre el equilibrio. Ustedes saben que los filósofos se preguntaron durante mucho tiempo qué es la felicidad. Todos, casi todos. Son muy pocos los filósofos que no se preguntaron por la felicidad. Pero casi todos se preguntaron en algún momento de su vida quién es feliz y quién no es feliz. Esto se lo preguntaron. Y la definición de Aristóteles es exactamente lo que este congreso está tratando de apuntar. Ser feliz es tener armonía. ¿Por qué? Porque tenés dos trampas. Trampa número 1, frase que se escucha en todos lados. La felicidad no existe. Solo existen momentos felices. Ante lo cual yo respondo, existen momentos eufóricos. Existen momentos alegres. Existen momentos excitantes. Pero no son felices. La felicidad es una plenitud, una armonía que incluye los buenos momentos y los malos momentos. Si vos estás trabajando en tu casa y haciendo albañilería un 4 de enero con un calor terrible para poder arreglar tu casa, no estás pasándola bien, pero sos feliz. ¿Por qué sos feliz? Porque tenés un fin posterior y ese fin es de armonía. Aristóteles llama a esta definición de armonía esa palabra que es hermosa, eudaimon, buena mediación. Que un mediador sería como el genio de la lámpara de Aladino, ¿vieron? O sea, alguien que te ayude a concretar tus sueños, o sea, una buena hada. Lo dice mitológicamente, ¿no? Él dice tener una buena conexión con el todo. Es feliz el que se lleva bien con los vecinos. Es feliz el que se lleva bien con la familia. Es feliz el que se lleva bien con su trabajo. Pero si una persona pasa tantos malos momentos que nunca alcanza el equilibrio, no será feliz. Hace 2400 años que los filósofos ya te dicen más o menos en qué consiste la felicidad. Consiste en equilibrarte. Consiste en no excederte en nada y en tener una vida virtuosa que te ayude a diferenciar qué es un exceso y qué no es un exceso. Porque si te excedes para el lado de la autoexplotación, probablemente después termines frustrado. Y si te excedes para el lado del no quiero hacer nada, es un ocio que no tiene ningún tipo, o sea, el ocio no tiene utilidad, pero es un ocio que te termina traicionando. Entonces dice Aristóteles, uno es feliz cuando puede disponer de su propio ocio para la vida contemplativa. Lo decimos siglo XXI. Si vos tenés tiempo para salir a caminar con tu familia y apagar el celular, es muy probable que para Aristóteles seas feliz. Si vos tenés tiempo, o sea, si en el momento en el cual vos te estás encontrando con la gente que realmente querés y encontrás una armonía, eso es felicidad. Y vos me decís, no, para mí la felicidad es otra cosa, pero acordate que dentro de 20 años, cuando extrañes ese momento por X motivo, vas a decir, en ese momento yo sentía la felicidad. Lo cual dice Aristóteles al principio de la ética. La felicidad es lo que nos acordamos cuando ya no la tenemos. La felicidad es lo que nos acordamos cuando ya no la tenemos. Bueno, muchas gracias, han sido muy amables.
Bueno, Juan, muchas gracias. Vamos a abrir el momento de preguntas aquí en sala y algunas que nos han hecho llegar a través de las redes. Tengo entendido que ya hay por aquí una pregunta. No veo... sí. Te hago una consulta, vos que sos filósofo y también emprendedor. ¿Podés hacer el equilibrio de todo esto que nos estuviste contando? O sea, es algo que se puede lograr. Es una doble pregunta, es una doble pregunta. Gracias, está muy buena. Primero aclaro, yo no soy filósofo porque no me dedico a crear ideas nuevas. Soy profesor de filosofía porque explico otros filósofos, nada más. Filósofo fue Heidegger en el siglo XX, filósofo fue Aristóteles, porque ellos retomaron la tradición antigua, previa a ellos, y la reformularon desde una originalidad. Yo no podría ser filósofo porque yo no puedo reformular desde un sistema mío la filosofía. Yo soy un divulgador que me gusta mucho como palabra, porque significa darle al pueblo, divulgo, darle al pueblo. Y soy también profesor, os explico. ¿Cómo hago para equilibrar las dos cosas? A mí, en lo personal, las dos cosas me funcionaron en la combinación. Pero soy consciente de que muchos colegas no tienen la misma forma de pensar que tengo yo con respecto a el vínculo entre la filosofía y el emprendedurismo, porque miran con demasiada desconfianza el emprendedurismo. En lo personal, yo no podría vivir de otro modo que no sea emprendiendo a los 40 años. A los 35, esto lo dije en el curso que vos estuviste presente, a los 35 años yo estaba en un aula y tenía muchas horas cátedras, tenía 37 horas cátedra, y me acuerdo que traté de pedir silencio 5, 6 o 7 veces para poder explicar un detalle. Y en ese momento, después de no poder lograrlo, miré al piso y dije, no voy a dilapidar los mejores años de mi vida explicando a la gente que no me quiere escuchar. Debería buscar la forma de explicar a la gente que sí me quiere escuchar. Entonces ahí es donde empieza la actitud del emprendedor. En buscarle la vuelta para no llevarte por delante una frustración. Porque Han diría, si yo pensaría como se piensa en la actualidad, que hubiese dicho, bueno, es mi trabajo, tengo que hacer lo que no me gusta y voy a consagrar los 15 años que me quedan hasta jubilarme en hacer esto que no me gusta porque otra no me queda. Eso es lo que podría haber pensado. Pero tuve suerte y me fue bien. Pero también me acuerdo que a mi familia le dije, si me va mal, nos ponemos un kiosco. Pero me fue bien. Y el kiosco lo pusimos, pero me fue mal con el kiosco. Y una cosa impresionante, ¿no? O sea, después nos pusimos el kiosco y nos fue mal. O sea, pero con la filosofía me fue bien. Creo yo que, para responder bien tu pregunta y ya no extenderme más, creo que en realidad la filosofía no empeora nada de tu vida. O sea, esto lo digo para todos. Si vos estudiás filosofía, vas a sentir más por tu pareja. Pero vas a sufrir más también cuando tu pareja te deje. Si es que te deja, perdón, ¿eh? Si vos estudiás filosofía, vas a disfrutar más de una fiesta. Pero también, cuando ya no estén más tus amigos porque uno falleció, vas a sufrir mucho más. Si vos estudiás filosofía, no te empeora nada, te mejora todo, te intensifica todo. Te lo mejora y te lo empeora. Entonces, si sos emprendedor y echás mano de la filosofía, te lo mejora. Pero también te lo empeora porque sos más consciente de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Vos dijiste recién, estaba dando clases, te replanteaste, te hiciste un cuestionamiento, ¿no? La ciencia que lo replantea todo, la filosofía. Y sumo a lo que vos recién también presentaste, ¿no? Que el emprendedor es aquel que busca cambiar algo que le está molestando, que quiere dar un salto en la sociedad. Vos lo hiciste en tu caso particular, de hecho también armaste tu marca propia en base a eso. ¿Qué preguntas filosóficas te hiciste como emprendedor, en definitiva, a la hora de iniciar este camino? De decir, bueno, dejo de dar clases como lo formal, que es para lo que estudiaste seguramente, y me aboco a esto otro. La clave es que a los 35 yo renuncié, pero la renuncia la presenté a los 37. O sea, creo yo que tiene que ver con el cambio mental. O sea, a los 35 yo dije, yo así no voy a seguir. Pero la última renuncia fue a los 2 años después. Creo que el gran problema que tienen los que se lanzan al vacío en el emprendedurismo, los que se lanzan al vacío, me parece, es que renuncian por pura confianza en la autoayuda que mencionamos recién. Y se lanzan a la pileta sin ningún tipo de agua que los garantice. Pero sí está muy bueno atravesar
como dice Borges, ese momento de tu vida en el cual te das cuenta quién sos. Entonces, ese día que yo volví a mi casa y hablé con mi esposa y mi hija, le dije, yo no quiero pasar los mejores años de mi vida explicando a gente muy buena, pero que no tiene ganas de escucharme. Pero ese día no renuncié. Renuncié en la pandemia, o sea, renuncié a los 38, en mayo de 2020. Sí, por supuesto, te llevó tu tiempo procesarlo y Sí. tomar la decisión. Pero el paradigma positivo te termina diciendo, dale, dale que vos podés, dale que vos podés, y de repente te encontrás con que la plata no te alcanza. Eso también es gravísimo, ¿se entiende? O sea, me parece que uno tiene que tener un equilibrio, no tiene que abandonar así de la nada, decir, bueno, yo renuncio a mi trabajo y me la juego. Es muy Hollywood eso. Acá tenemos, no sé si... El micrófono, por favor, No, pero es para que escuchen para en que internet. salga por... Internet. Exacto. Hola, ¿qué tal? Me pregunto si el emprendedor necesariamente tiene que hacer algo nuevo para la sociedad o son dos cosas distintas y los dos son emprendedores. No, para mí tiene que resolver un problema. Quizás fui confuso en eso, pero no, simplemente tiene que resolver un problema. Incluso vos no podés fabricar nada. Quizás comprás estos cartoncitos y los distribuís y solucionaste un problema. O sea, ser emprendedor es solucionar un problema. ¿Eso significa que vas a sentir pasión por eso? No, probablemente no. Pero ser emprendedor es ante todo solucionar un problema. Ahora, apliquemos esto a la filosofía si me permiten. Yo empecé solucionando problemas gratis. O sea, en un canal de YouTube le explicaba a gente que no teníamos relación onerosa, le explicaba Platón en 15 minutos, o Kant en 15 minutos, que es el video más visto del canal. Lo hacía gratis. Ahora, después me manda un mail una persona de Colombia y me dice, profesor, ¿usted por las dudas no está dispuesto a enseñarme filosofía por un dinero? Porque yo tengo ganas de aprender personalizado. Y él mismo me dio la idea. ¿Por qué? Porque yo resolvía un problema gratuitamente, pero había un problema específico que era que la gente no sabía por dónde empezar filosofía. Ese problema lo podía solucionar a cambio de una remuneración. Y ahí es donde fundo la academia. Entonces le digo a él, mirá, vamos a hacer una cosa, busco 3 personas más, 4 personas más, nos juntamos 5 en un Zoom, en un Meet, eso pasó en mayo de 2020 por ahí, y si somos 4 o 5 arrancamos. Y en el primero fueron 55 personas que se sumaron a hacer eso. Y a partir de ahí no paré más. No paré más. Puedo reformular la pregunta porque yo lo que digo, en algo que no existía, encontramos un emprendedor que logró la solución de algo que no existía. Claro, pero es porque la filosofía siempre se entendió como relación de dependencia en este caso. O sea, siempre se dijo que el profesor de filosofía tiene que trabajar en el sistema educativo. De hecho, yo también hice eso hace muchos años. Yo trabajé desde 2007 hasta 2020, fueron 13 años de... Ahora estoy en el sistema, pero en el segundo cuatrimestre nomás con un curso que me agrada, pues son adultos que quieren terminar secundario. Pero fuera de eso prácticamente no estoy. Pero, es decir, la filosofía tiene que resolver un problema para poder exigir algo de dinero, ¿se entiende? Lamentablemente es así. Y la filosofía es un saber inútil. Y si es un saber inútil, es muy difícil monetizarlo. Es muy difícil cobrarlo. En cambio, si vos enseñás, qué sé yo, matemáticas a alguien que tiene que hacer una ingeniería, tenés derecho a cobrarlo porque estás resolviendo un problema. ¿Sí? No sé si fui claro con eso, ¿no? Pero por eso la mayoría de los filósofos tenían otro trabajo, ¿no? Kant era preceptor, Platón era hijo de ricos, por eso se peleaba con los sofistas. Los sofistas tenían que trabajar porque no tenían otra. O sea, Platón era hijo de ricos y se enojaba con los sofistas, claro que vivo, si él era hijo de la nobleza, así cualquiera filósofa, ¿no? Yo siempre a favor de los sofistas, siempre. Bueno, acá tengo 2 preguntas más. ¿Qué tan libre es el emprendedor para decir que no? Tomando tu eje de la presentación al inicio. ¿Y qué nos hace filósofos? La anterior está muy buena. Me parece que el emprendedor es libre en la medida en que pueda abastecer con algo que lo apasione. Ahora, si soluciona un problema que mucho no lo apasiona, no sé hasta qué punto es libre, porque si vos le das la oportunidad de ir a una isla paradisíaca y estar vendiendo cartones, probablemente esté en la isla paradisíaca. Yo siempre me hago esa pregunta, ¿dónde quiero estar, acá o en una isla paradisíaca? Yo quiero estar acá. Entonces significa que es mi vocación. ¿Sí? Es una pregunta práctica esa. El emprendedor no siempre tiene libertad, pero también es verdad que la mayoría se dedica a ser emprendedor porque está buscando libertad, o por lo menos libertad de agenda, no sé si estamos de acuerdo en eso. Están buscando
tener que estar en la comunión de alguien y están buscando tener que salir cuando uno quiera, tener manejo propio. Pero también, o sea, sería imposible una sociedad de solamente emprendedores. Esto es importante también, ¿eh? O sea, una sociedad de solo emprendedores es imposible. Alguien tiene que hacer los trabajos que no son de emprendedurismo y tiene que hacerlo con empleo. Esto también es verdad. O sea, es verdad también que dentro de 10 o 15 años cada vez se van a mecanizar más esos trabajos que nadie quiere hacer. Pero bueno, ahí tenemos que habilitar otra pregunta, si me permiten. Si dentro de 15 años cobrar un peaje va a ser algo que se haga directamente desde el celular sin una persona que lo esté haciendo, mi pregunta es totalmente honesta. ¿A qué sociedad vamos? ¿Se entiende? A una sociedad donde las computadoras terminan resolviendo un montón de cosas y la mayoría de la gente quede sin trabajo, ¿no? ¿Y qué tan filósofo? Ay, se me fue la pregunta. ¿Qué nos hace filósofos? Aunque no sea filósofo, Claro. obviamente... O sea, ¿qué te hace tener una actitud filosófica? Sería una buena pregunta, ¿no? Para vamos a no decir que reformularla. somos filósofos. Exacto. Aristóteles dice que uno tiene actitud filosófica cuando se pregunta por la causa. Por la causa. Es decir, vivís una situación y tenés dos opciones. O te enojás o te preguntás por qué pasó. Si te preguntás por qué pasó, tu actitud es filosófica. Si te indignás sin preguntarte por qué pasó, tu actitud no es filosófica. Es decir, el filósofo es aquel que se pregunta por la causa que generó lo que está pasando. Entonces, si de repente vos estás atravesando una crisis sentimental por X motivo, si la querés analizar filosóficamente, tenés que ir a la causa de por qué están así. Si no vas a la causa de por qué están así, estás enojándote con el día a día de lo que están viviendo. Estás en lo que Platón llamaba las apariencias, ¿no? El mundo de la caverna, el encierro dentro de la caverna. El filósofo tiene la capacidad de abandonar las sombras, salir de la caverna, ver las cosas como son, las causas como son y volver. Entonces, vas a tener una actitud filosófica cuando te preguntes por las causas. Si no por eso a mí me parece que cuando vemos los canales de televisión, con todo el respeto que tengo por la televisión, yo trabajo en televisión, muchas veces yo veo que el diálogo televisivo de panelistas no es un diálogo filosófico porque no se preguntan por la causa, sino que es un bombardeo de opiniones. O sea, pongamos, la modelo tanto se enamoró, o la cantante tanto se enamoró de un jugador de fútbol, y viceversa. Entonces tiran opiniones a los gritos. Ah, sí, bla, bla, bla. Incluso eso parece que está arreglado, incluso. No se preguntan por la causa de por qué las personas pueden enamorarse cuando alguien ya tiene un compromiso. Eso sería filosófico. ¿Se entiende? Si uno se preguntara por qué alguien se puede enamorar de otro alguien más allá que tiene un compromiso. Eso es filosófico. Ahora, si vos hablas de la cuestión meramente anecdotaria, no es filosofía. Es panelismo y está bien. Casi que te propondría hacer un debate filosófico, pero voy a quedar muy mal. Dale, por porque favor. no podría debatir con vos. No, dale, por favor. Bueno, sí. vamos con otra pregunta. ¿Por qué? ¿Vos no estás de acuerdo con lo que dije? No, sí, pero no sé cómo retrucarte. ¿No estás de acuerdo pero no sabes cómo retrucarlo? Claro, estoy de acuerdo, pero no sé cómo retrucarte. Claro. No, Una pregunta filosófica. claro. Lo que pasa es que había que preguntarse también si la televisión está en condiciones de preguntarse cosas filosóficas, porque la televisión... El público está en condiciones Claro. de... ¿Está La interesado televisión en eso? tiende a nivelar a la velocidad del que viene corriendo más lento. Sí, corriendo dije, no dije mal. El que viene corriendo en esa maratón que es la vida. Entonces, claro, generalizamos un conflicto matrimonial entre dos famosos que, si se quiere, a mi vida personal le afecta en nada. O sea, ¿en qué me afecta a mí? En absolutamente nada. Pero ahí congregamos todo. En cambio, si llevas a una persona de filosofía que pregunte qué sentido tiene la vida, probablemente el rating baje y los auspiciantes se van. Entonces entiendo. O sea, puedes tener incluso un gerente de programación divino, súper filosófico, pero lo van a echar. Bueno, pero también, ¿quién mira hoy televisión? Muy También, poca gente. claro, tenés que apuntar a un público Pero que los que se fueron a seguramente... internet, ¿miran cosas inteligentes? No digo eso, sino que digo que a ¿Se veces... entiende la pregunta que hice, no? O sea, la gente se fue a internet a mirar filosofía, ciencia, ¿no? ¿O se fue a mirar gente bailando? Pregunto. No sé qué opina el ¿Sí? público. Es decir, la migra, porque miren, el año pasado o el año pasado se enojaban con el conductor televisivo Tinelli. Mucha gente estaba contenta porque había bajado el rating. Y yo dije en mi Twitter, ustedes están contentos porque bajó el rating, pero esa gente migró a mirar TikToks. No es que migró a un curso de ciencia o a estudiar en la universidad, ¿se entiende? O sea, cambió el dispositivo, no cambió una transformación social al respecto. Es que hoy hablabas de esto de lo inmediato, de las historias, de las redes sociales, ¿no? Creo que el público que consume esos medios lo que busca es algo espontáneo. Y Sí, más, cada vez las peor. historias
desaparecen a las 24 horas, Sí, después sí. hay otra red que lo hace incluso más rápido, ¿no? Como que este agotamiento también lleva a que la gente busque algo así que lo mira en el momento y chau. Sí. Yo creo que una persona mira 100 historias por día seguro. Una persona promedio. Y los desafíos que se acuerdan de alguna. Probablemente no se acuerdan de ninguna. Yo tampoco. Claro. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque ha cambiado. No quisiera decirme si me estoy yendo, pero cuando yo empecé con YouTube en 2017, el algoritmo era un algoritmo distinto a este. El algoritmo te posicionaba el video si era muy largo. Pero en un momento se dio cuenta YouTube que TikTok lo estaba matando con los videos cortos. Entonces ya eso no va más. O sea, ahora va la capacidad que tenés de retener, así sean 3 minutos o 10 minutos, pero retener. Antes, o sea, ese cambio hace que automáticamente uno pueda ver contenido de 30 segundos y a veces 100 videos, ¿no? Por ejemplo, incluso contenido inteligente. Vos podés poner, por ejemplo, a alguna persona que sepa de marketing en TikTok y el algoritmo no para y te da de a 30 segundos pastillas de lo que va diciendo. Entonces, es ambiguo, no solamente es malo, sino que también te puede enseñar. Y toda esa gente está monetizando a través de esas Está redes monetizando, sociales. sí, sí. Sí. Está- Igual yo no moneticé TikTok porque no tengo, pero yo he monetizado YouTube y realmente la monetización de YouTube existe, es verdad. Y hay mucha gente que vive de eso. Yo personalmente no, porque no tengo tantas vistas, pero existe y eso es verdad. Los modelos de negocios han ido cambiando, se han ido complejizando y adaptando a la actualidad, ¿no? La pandemia creo que también puso un poco en vista eso. Lo que pasa es que si una persona se dedica a hacer contenido en YouTube, por ejemplo, y tiene 1 millón de vistas mensuales, esa persona gana $1000 por mes. ¿Qué estamos haciendo acá entonces? Bueno, Y nadie lo dice. Yo lo digo porque no gano nada. una pregunta Allá por acá. tenemos una. Ah, ya tenemos. Hola, ¿cómo estás? Tengo 2 preguntas, Sí. pero arranco con una. Definite al emprendedor como alguien que ofrece una solución a un problema. Y en los ejemplos que fuimos tocando en la charla, siempre es como que ese emprendedor espera o lo hace para ganar dinero. Que es la mayoría arranca emprendiendo con esa idea, ¿no? Quiero hacerme rico, básicamente, con algo. No obstante, hay un autor brasileño, lo define en su libro El secreto de Luisa, no sé si lo has leído, en el cual el emprendedor es alguien que va en busca de sus sueños. Y ya ahí lo pone en un plano un poco más grande al hecho. O sea, no solo estoy buscando, lo hago para obtener dinero, porque hay gente que emprende quizás algo sin fines de lucro o alguien que lo hace simplemente para ayudar. Está muy bien, pero yo simplemente preguntaría, Sí. ¿y si tu sueño no coincide con lo que la sociedad quiere? Ujú. Ese es el problema. O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, alguien que va en busca del sueño? Estamos de acuerdo, un emprendedor busca su sueño. Y yo quiero hacer pastafroras de sal, por ejemplo. Y no tenés demanda. Pero Claro, el sí. tema es que para mí hay que analizar esa dialéctica. O sea, no es solamente hacer lo que me gusta, sino ver cómo equilibrio lo que necesitan la gente para después hacer lo que me gusta. A ver, lo voy a decir más o menos de un modo sencillo. Yo hice una vez un curso de Heidegger y tuve 10 inscriptos. O sea, no se inscribió nadie, o muy poca gente. Y después hice un curso de estoicismo y se inscribieron 100 personas. ¿Sí? Ahora, yo ahí tengo que decidir. O me adapto a la necesidad de la gente o hago lo que me gusta. Porque yo tenía más ganas de hablar de Heidegger que de los estoicos. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay un debate para mí moral y también del emprendedor. Y se puede hasta lograr un equilibrio si se quiere, ¿no? Pero es evidente que no es tan fácil, me parece, porque no sé hasta qué punto lo que vos estás soñando es precisamente lo que quiere la gente. Yo soñaba ser arquero de fútbol, pero me hacían de a 5 goles, no de a 1, de a 5. Claro, evidentemente el mercado no me iba a premiar, a no ser que atajé para el equipo que perdía y me pagaban para dejarme hacer goles. Pero el mercado no me quiso. Y si me permitís, a ver si esta pregunta por ahí puede también vincularse a lo que vos preguntabas, que nos pregunta un tocayo tuyo que está a través de la virtualidad. ¿Qué pasa con aquellos problemas que no son o no deberían ser monetizables? Monetables. Bueno, Monetizables. monetizables, gracias. ¿Un ejemplo? Un ejemplo me están preguntando. Bueno, Bueno, te pongo yo un ejemplo. no, si no, esperemos a que me... ¿Pongo un ejemplo? Como quieras. Vender una mano, por ejemplo. Una mano, un dedo. Vender una parte del cuerpo. O sea, ¿qué pasa con lo que no es monetizable? Porque si vos sacralizás la demanda como lo único, vos podés demandar cualquier cosa.
Entonces, me parece a mí, esta es mi opinión, mi estimación, que la demanda debería estar marcada por unos valores éticos consensuados. Bueno, podés pedirle a una persona que te dé tal cosa, o que te dé algo que está fuera de la moral. Estoy a favor de que haya demanda de alta demanda, pero si esa demanda va a destruir a las personas, me parece que no hay que sacralizar la demanda. Tiene que estar atravesada por un horizonte ético. Y por eso la ley tiene regulaciones, no todo se puede vender. O sea, bueno, no podemos consensuar, por ejemplo, que yo te esclavice. ¿Por qué? Porque el consenso no es todo. ¿Sí? Más allá de que necesitamos consensos, el consenso no es todo, porque podemos consensuar cosas terribles también, ¿no? Así que con esas cosas que no son monetizables, yo diría, analicémosla, y si no es monetizable, no la hagamos. O sea, esa es la respuesta. Si puede ser, hace otra pregunta que tenía Hay dos otra, después preguntas, me venimos acá. parece. Sí. Él tenía Sí, otra y la, después la ahí. otra era en parte de lo que habías comentado sobre el que decía el autor Kiyosaki, sobre pensar en cómo puedo hacerlo. Pero el dilema que vos planteás ahí no hace foco, como un foco negativo en pensar eso, sino en llevarlo al extremo. Exacto. ¿No? Gracias hacerlo- porque esa es la idea. O sea, no está mal que uno busque ver cómo se va a comprar el auto de sus sueños. El problema es si vas a sacrificar vida en eso. Ahí es lo que voy. Porque en realidad, al final del libro, él habla de lo que se conoce como ingresos pasivos. O sea, Claro. que vos termines teniendo, por ejemplo, compongas una canción y esa canción monetice y que te pague sin trabajar. Y con eso comprar el auto de tus sueños. O sea, habla de un concepto al final del libro, pero yo lo que voy es que justo ensambla Kiyosaki con lo que nos plantea Han. O sea, la idea de que antes la gente se resignaba y decía, si no tengo para un importado y moriré pobre. Hoy no. Hoy el paradigma ¿cuál es? Sí, puedo. Y tengo que buscar la forma para lograrlo. No sé si me explico con esto, ¿no? Ok. Pero no está mal lo de buscar un Kiyosaki. balance. O sea, Claro, es un balance. Para mí no está mal lo de Kiyosaki, porque Kiyosaki no dice que te explotes. Dice que crees una marca pasiva, que te dé, por ejemplo, derechos de autor. Si vos escribís un libro y se vende cuando dormís, eso, ¿no? Sí, sí. O si subís un video de YouTube y monetiza bien, eso. Monetiza cuando dormís. Ese es el planteo, que tampoco es tan malo, porque está invitándonos a dormir cuando estamos hablando de que estamos todos cansados. Así que no está mal. Bien. Che, amo Bien. estas sillas, me encanta. Hermoso, Sí, sí. están buenísimas. Una preguntita Podríamos más. dedicarnos a fabricar estas sillas, ¿no? Y venderlas. Yo, más que una pregunta, empezaría compartiendo una idea, si me lo permitís. Sí. Yo entiendo que el emprendedor tiene una motivación de per se, digamos, y tiene una capacidad de captar una necesidad. Y ahí es donde se apasiona y comienza su camino. Yo los escuchaba recién de la televisión. Ahora, estamos de acuerdo que las opciones que tenemos son para observar y que pase el tiempo. Ahora, ¿qué opción tenemos cambiando de canal? No, ninguna. Entonces, hay un emprendimiento dando vuelta por ahí Ninguna. que hay que cubrir porque hay necesidades. O sea, entiendo que hoy el mundo, fíjate que podemos estar de acuerdo o no, yo creo que la ciencia, más allá de nuestras experiencias, en algunos puntos no es discutible, y el calentamiento global existe, el efecto invernadero, la huella de carbono. Claro, pero Kiyosaki, Biunchulán te respondería que el sujeto de rendimiento no tiene tiempo de preocuparse por eso, porque vuelve a la casa y está reventado y necesita diversión. Entonces Claro. pone una serie. Pero no, No sé si entiende lo que voy. Yo me pongo desde el punto de vista de emprendedor. Yo no estoy por ese camino, pero si estuviese en esa opción, emprendería, porque noto particularmente la necesidad. Bueno, cada uno de nosotros debe tener su experiencia, pero ella recién asentía con la cabeza cuando yo hablaba de este tema. Creo que ahí hay un bache que no está cubierto y hay una posibilidad de emprender algo. En lo personal, mira, yo no soy una persona de producción televisiva, pero sospecho que el gerente de programación de un canal de televisión lamentablemente tiene que generalizar y tener rating. Entonces es muy difícil que se vuelva compleja la televisión por su misma naturaleza de convocatoria masiva. ¿Sí? Por eso lo maravilloso de los algoritmos y de YouTube es que a vos te puede gustar la filosofía y mirás solamente filosofía y lo mirás cuando vos quieras. Y tenés personas como, por ejemplo, Diego Rusarín, que tiene casi 1 millón de seguidores y él analiza las noticias del día filosóficamente. O sea, esa gente, ese 1 millón de personas antes no estaba con Diego, estaba mirando lo que le pintaban en la televisión. Entonces ahí está para mí el avance de Internet, en que uno puede empezar a construir su micromundo, pero con un peligro,
Y es que al dar tantos likes terminás armándote un mundo que funciona como vos querés. Entonces, sí, qué maravilloso, todos opinan políticamente como yo. No, diste likes a los que te gustan políticamente. Por eso hay que dar like también a los que piensan distinto. En serio lo digo. Una más desde la virtualidad y cerramos. ¿Qué relación tiene el emprendimiento con la filosofía en estos tiempos, según tu perspectiva? A mí me parece que la relación sería que la filosofía va a ayudar al emprendedor a preguntarse por las causas de cada una de las cosas que le están pasando en el día a día de su trabajo. De repente, este mes vendimos menos. O te enojás con alguien y le tirás la culpa, o te preguntás por qué vendiste menos, y vas a la causa. La filosofía aporta humildad. Desde Sócrates hasta hoy es un reconocer que no se sabe nada. Entonces, un espíritu filosófico en el emprendimiento haría que escuches a todo el mundo, o por lo menos a la gente que sabe. Como decía Sócrates, no hay que escuchar a todas las opiniones, sino la opinión de la gente que sabe del tema. O sea, si yo quiero hacer gimnasia, opino gente del gimnasio. Escucho gente del gimnasio. Pero hay que escuchar, ¿sí? Porque cuando uno escucha, uno se ahorra a veces décadas. Eso es lo increíble de YouTube. Si uno mira todos los días podcasts de gente que está explicando, a veces avanzó 5 años. ¿Sí? Avanzó 5 años. Porque podía haber cometido ese error 5 años. Eso es lo increíble, ¿no? Bueno, ¿emprendo o no emprendo? Emprendo, Partamos de esa- para mí sí, Sí, emprendemos. Sí, a mí me gusta emprender, sí, me gusta. Me gusta levantarme, yo tengo un problema con el sueño, disculpen, ¿no? Yo tengo un problema con el sueño. Me gusta levantarme a las 6 de la mañana diciendo voy a hacer lo que me gusta, porque tengo problemas serios para levantarme, entonces eso es muy importante. Así que bueno. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Un aplauso por habernos... Agradecer a todos los que se hicieron presentes aquí en el Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. Agradecer a quienes nos fueron siguiendo a través de las redes sociales. Tuvimos participantes y después la charla va a estar colgada en el canal de Vinculación UNL. También invitamos a que nos sigan en el Instagram, Vinculación UNL, donde iremos refrescando más información, no solo sobre la charla de Juan, sino también sobre todo lo que es en materia de jornada de emprendedores. Podemos hacer algún podcast. Mirá que practiqué mucho para que me salga la palabra podcast. Viste que ahora se hacen videos. Yo cuando los vi eran solo sonido. Bueno, en fin. Agradecer entonces a todas las instituciones que forman parte de la red de la JIGE, instituciones que vienen de los países de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos inscriptos de prácticamente todos los países de Latinoamérica y, bueno, ya les dije, desde Rusia, desde Francia, desde Estados Unidos, Canadá. Así que, bueno, esperemos que después puedan seguir y acompañándonos en todo lo que se viene, que esto es el inicio del lanzamiento de la Jornada Internacional de Jóvenes Emprendedores, que a lo largo de todos los meses hasta llegar al 26-27 de octubre iremos haciendo actividades y diferentes propuestas para que puedan sumarse y quienes tienen ganas de emprender lo hagan también en ese espacio como una alternativa para dar a conocer sus propuestas de valor. Instituciones también de todos estos países que se hacen presentes y nos acompañan. Muchísimas gracias a todos. Renovamos el aplauso para Juan.